Santo de Dios. Amén y amén. Bien, algo importante que debemos de considerar en estos versículos que vamos a analizar es que Dios está preocupado para que su pueblo no sea negligente, sino más bien diligente. Y dentro de estos pasajes bíblicos vamos a considerar ciertas perspectivas a manera de ejemplos, pero que tienen una gran aplicación en nuestro modus, dicen por ahí, vivendis. En el versículo número 28 hay un parámetro fuera de orden con respecto a esos lineamientos que Dios nos quiere dar, pero el Señor nos pone para establecer una normativa también para su pueblo. ¿En qué? Empecemos el verso número 28. Dice el Señor: si un buey acorneare a hombre o a mujer. Cuando habla de buey, básicamente se podría entender como un toro también, ¿no? Acorneare a hombre o a mujer, y a causa de ello muriere, dice, el buey será apedreado. Es decir, si de alguna manera algún animal que esté bajo el dominio de alguien por X razones lastima a otra persona, sí, había una sanción para el animal que provocaba dicha lesión, y dice la Biblia que era la muerte. En el versículo número 28 sigue diciendo, y aquí hay este parámetro que lo quiero que también usted lo contemple, dice: y no será comida su carne. Ahora, ¿cómo tenía que morir dicho animalito? Apedreado. Ahora, la muerte por lapidación o por piedra, ¿sí?, causa magulladura general en la carne. Y eso hace, mi querido hermano, que la sangre coagule en el lugar donde uno se golpea. De hecho, cuando una persona se golpea accidentalmente con algo, o tropieza o cae, ¿sí?, ¿cómo se logra estimar, diríamos, el lugar donde se llevó a cabo el golpe? Se hace un moretón, ¿verdad? Queda morado, queda rojizo, ¿sí?, o queda, diríamos, sí, diferente a la tonalidad de la piel normal. Eso se debe a que la sangre que recibió en ese lugar el golpe queda de alguna manera coagulada. Y eso produce, mi amado hermano, sí, obviamente un cambio en la piel, en el color de la piel. Ahora, si un animal era muerto por lapidación, toda su sangre por todas partes, ¿cómo habría de quedar? Sí, magullada y con su sangre coagulada. Y Dios, en ese sentido, quería de alguna manera proveer para su pueblo la asepsia, aún para poder degustar o para poder ingerir los alimentos. De hecho, es muy, diríamos, normal. De pronto en una granja, yo sé que aquí en nuestro entorno casi no lo hay, pero los que tienen la posibilidad de tener animalitos, diríamos así, caseros, como gallinas, chanchitos o cosas similares, sí, de pronto crían algo, pero por algún motivo de pronto amanece muerto. Sí, muchas dicen: uy, para que no se malogre. No, si ya murió, rapidito, córtalo. Si es una gallina, córtale nomás rapidito la cabeza, ¿verdad? Desplúmalo y a la olla, ¿verdad? Y se aprovecha de alguna manera, sí, la carne de ese animal, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han tenido de pronto alguna experiencia como esa? Igual sucede mucho más, con mucha más frecuencia en el campo. Pero a diferencia de esa situación, cuando un animal moría a consecuencia, sí, de la lapidación, Dios estaba estableciendo un margen y diciendo: no, en ese caso no se podrá comer la carne de ese animal. ¿Por qué? Vamos a la Biblia. Primer parámetro bíblico donde Dios pone esa restricción. Levítico, capítulo número 3. Libro de Levíticos, capítulo número 3. El tercer libro de la Biblia, sí, a continuación del Éxodo. Levítico, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Dice el verso 17, Levítico capítulo 3, versículo número 17. Nos dice el Señor: estatuto perpetuo u ordenanza perpetua será por vuestras edades. Es decir, este parámetro iba desde lo tenía que obedecer tanto desde el niño hasta el anciano.
será, dice, por vuestras edades. Donde quiera que habitéis, que ninguna, y ahí viene una limitación, ninguna grosura, ni ninguna sangre comeréis. Amén. Dos parámetros en esa disposición del Señor. No comer, es decir, grasa, ni tampoco comer sangre. En ambos casos, ambas situaciones causan un daño muy perjudicial a nuestro cuerpo. ¿A cuánto les gusta comer chicharrón? ¿Verdad? Pero estrictamente, si bien es cierto, tiene un buen sabor al paladar, también es un producto, un alimento que causa bastante daño ¿a qué cosa? Al organismo. ¿Qué es lo que se dispara cuando uno come grasas? El colesterol, los triglicéridos, que no es otra cosa más que la grasa, pero ¿en dónde? En la sangre. Hay personas que son delgadas, sí, pero sin embargo no tienen colesterol, pero tienen triglicéridos, y es más peligroso todavía, porque los triglicéridos son grasa, pero en el torrente sanguíneo. Y eso puede provocar, sí, si no hay un debido control, puede provocar inclusive problemas cardíacos. Y lo primero que es el síntoma que uno ve ahí es la presión arterial. Por eso es que vemos mucha gente joven y ya tienen problemas de la tensión de la sangre. Dice, ay, soy hipertenso. ¿Y qué edad tiene? Tiene 20 años y ya está con hipertensión. Tiene problemas, ¿pero por qué? Porque no se miden o no se cuidan a la hora de comer o de ingerir alimentos. Ahora, Dios quiso tener esta prohibición, ¿para qué? Para cuidar a su pueblo, recordando que el pueblo estaba vagando. ¿En dónde estaba vagando? En el desierto. No había en Luis Vernaza, no había en el hospital universitario. Toda la atención que podían proveer eran de sus propios cuidados que deberían de tener durante ese ciclo de vida en un lugar muy adverso. Ahora, Dios había prohibido también, no solamente la grasa, la grosura, sino también les había prohibido ingerir ¿qué cosa? O comer sangre. ¿Dónde se albergan las toxinas cuando de pronto acechan al cuerpo? Esto se logra alojar ¿en dónde? En la sangre. Por eso es que un médico, cuando quiere establecer la causa de una infección, sí, cuando se hace de pronto de manera visible o tangible, no detectarla, ¿qué le manda a hacer al paciente? Un examen de sangre, para determinar realmente, sí, qué clase de infección sí, es la que usted tiene. Entonces, mucho más, llamado hermano, si un animal era lapidado, era muerto a pedradas, esa sangre obviamente habría de corromper la carne. Recuerde que cuando usted si deja un animalito, aun cuando sea muerto, pero si no le escurre la sangre, ¿qué le pasa a la carne de ese animalito? Comienza a descomponerse. ¿Amén? Y la totalidad de la piel a su alrededor comienza a ennegrecerse. Ahora bien, esa disposición Dios la estableció, pero recuerde, no me voy a concentrar en eso, pero era necesario dar esta aclaración. Ahora, si queremos ver algo adicional para reforzar lo dicho, Levítico 17, Levítico capítulo 17, más adelante de Levítico 3, Levítico capítulo 17, verso número 10 al 11. Simplemente voy a dar el parámetro bíblico. Ahí de hecho tiene usted como un título, dice prohibición de comer la sangre. Amén. Levítico 17, verso 10 al 11. ¿Ya lo encontró? ¿A cuánto les gusta el yaguarroto? Sí. O la salchicha también. Yo no le miento, a mí me gusta la salchicha. Sí. Pero, amado hermano, hay alimentos que nos hacen daño. ¿Sí? Hay que tener toda la asepsia del caso para poder comer. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré, dice ahí, de entre su pueblo. Verso 11. ¿Por qué causa? Y aquí está la causa. Porque la vida de la carne, ¿en dónde se aloja? ¿Dónde se encuentra? En la sangre está. Mire que en el cuerpo usted se hinca en el dedo gordo del pie y ¿qué fluye por su cuerpo? ¿Qué fluye? ¿Qué expulsa? ¿Sí? Sangre.
Así mismo sucede si algo, ¿verdad?, se relaciona en la cabeza. Todo nuestro cuerpo está irrigado, ¿sí?, con sangre. Dice la Biblia en el verso 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado, ¿para qué? Para comerla. ¿Para qué dice la Biblia? Para hacer expiación o limpieza, dice ahí, sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahora, esto a nosotros nos da una explicación. No es motivo de estudio todavía esto, pero simplemente doy la acotación. Por eso es que Dios de alguna manera exigía sacrificios de animalitos. ¿Para qué? Para que el animalito, al ser obviamente muerto, degollado y la sangre se derramara, fuera un sustituto de la sangre o de la culpabilidad del hombre que había cometido la ofensa. Es decir, como que se derramaba, en vez del hombre se derramaba la sangre del animal en sustitución por la de aquel hombre. Algo muy similar sucedió con Cristo. Cristo también derramó toda su sangre en una cruz. Tanta sangre derramó que ya al final simplemente ¿qué pudo brotar de entre su cuerpo? Agua. Sí, dando a entender de que Jesús en el sacrificio de la cruz derramó toda su sangre. Amén. Se quedó prácticamente seco, pero para traer expiación o limpieza para nuestras almas. Ahora, hecha esta aclaración, vayamos nuevamente y entremos en materia de estudio, porque simplemente era un paréntesis. Ahora, versículo número, ya vamos a explicar la gráfica. Versículo número 28, decíamos, si un buey acorneare a hombre o a mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne. Ya sabemos por qué. Mas el dueño, en ese sentido, ¿cómo quedaba? El dueño de qué? Del animalito, del buey, dice ahí, será absuelto. Amén. Es decir, él no tendrá responsabilidad alguna sobre ese accidente o sobre esa situación. Verso 29, pero aquí cambia la escena. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, es decir, no fue una situación aislada, sino que el animalito ya tenía su fama. Y eso muchas veces sucede en el entorno donde vivimos. Sí, pero no con los bueyes, sino con ¿qué? Con los perros. Amén. Sí, que son mascotas propias de los hogares. Mucha gente tiene estos animalitos, mi amado hermano, y claro, muchos de ellos son dóciles, pero hay quienes tienen animalitos, sí, de razas un poquito más grandes, o diríamos, sí, es una especie de raza, pero mucha más grotesca o severa, no sé cómo determinarlo, pero a la verdad, sí, como una raza, por ejemplo, los pitbull creo que son, ¿no? Una raza un poquito más, diríamos, más agresiva, muchas gracias, más agresiva. Ahora, yo no digo que no se puede tener ese tipo de animalitos. El asunto es que si los vamos a tener, debemos de dar la seguridad, ¿verdad? Debemos de ser, diríamos yo, diligentes para tomar toda medida de precaución para que estos animalitos, estas mascotas, no causen perjuicio a los demás. Muchas personas tienen animales, sí, de una manera muy descuidada, y no importa lo que sus animales hagan. Ellos dicen, no sé, mi perro está suelto, eso es todo lo que sé, y si está suelto, él tiene que estar en su casa. Y no es así. No es así, mi querido hermano. Sí, nosotros debemos de dar, con la sabiduría de Dios, el equilibrio para poder también saber vivir en medio de nuestro entorno. Y eso es lo que Dios está dejando establecido por medio del versículo número 29. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, es decir, no es el primer caso, ya le mordió el perro a la vecina, le mordió el perro al niño de la esquina, le ha mordido a un transeúnte, al que venía a dejar la factura, ese que lo muerde nomás. Bueno, muchas situaciones pueden pasar. No, mentira, no, él también es protegido. Amados hermanos, pero el asunto es que debemos de ser, ¿verdad? Debemos de ser nosotros bienhechores de los demás.
dice el Señor, y a su dueño se le hubiere notificado. Es decir, ya el hombre responsable o la familia responsable, dice el hermanito, sabía perfectamente, inclusive quienes hasta le ponen denuncia, ¿verdad? Pero los dueños, ¿qué hacen? Hacen caso omiso. Cuando eso se llevaba a cabo, mi amado hermano, dice la Biblia, y si el hombre supiere, si lo hubiere sabido, dice, y el animal, obviamente, matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado. Pero también, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo termina el versículo? Léalo, por favor. Dice, y también morirá su dueño. Mi amado hermano, Dios nos está dando de alguna manera, ¿qué cosa? Nos está dando la magnitud, ¿sí?, de nuestras, diríamos, negligencias a las cuales podemos de alguna manera vernos afectados si no tomamos medidas preventivas. Y ahí es donde quiero ilustrarlo también con otro tipo, diríamos, de circunstancias, pero un poquito más allegadas también a nuestra realidad. Mi amado hermano, hay quienes, por ejemplo, practican ¿qué cosa? La medicina. Si bien es cierto, es una buena rama, ¿sí?, en la cual se puede ayudar ¿a qué cosa? ¿O a quién? Al prójimo, ¿verdad? Este diría yo que es un oficio, sí, muy digno, pero también es sabido, mi amado hermano, que muchos en sus malas prácticas médicas hacen cosas insólitas también. Sí, ¿qué muestra esa radiografía? ¿Qué se olvidó el doctor? Aquí no es que tiene una infección. ¿Qué es lo que tiene? Una tijera, hermano. ¿Sí? La negligencia, ¿sí?, el descuido, mi querido hermano, causan perjuicios, sí, y muchas veces pueden lesionar permanentemente, sí, la vida de una persona. ¿Cuántas veces por el exceso de una mala manipulación en la suministración de pronto de la anestesia puede dejar descerebrado a un niño? Amén. Y usted no puede decir, ay, perdón, le puse de más, ay, disculpe, le dice la mamá, ay, se lo dejó a su niño descerebrado. Amados hermanos, debemos de tener en ese sentido todo el cuidado y ser responsable para ser diligente en todas las cosas que nosotros sí hacemos. Mi amado hermano, Dios nos advierte de una manera muy, pero muy, diríamos, sí, grande con respecto a estas circunstancias. Acompáñenme por favor a la Escritura y veamos ciertos pasajes de la Biblia para reforzar, sí, esta enseñanza. En el libro de los Proverbios, en el capítulo número 12, carta a los Proverbios, luego de los Salmos, en el capítulo número 12, ¿lo tiene? Mire, aquí el texto yo creo que lo remarca muy bien. La mano, verso 24, Proverbios 12, versículo 24. ¿Lo tiene? Dice, la mano de los diligentes. Recuerde que la diligencia siempre, digo yo, va ligada con la responsabilidad. Una persona diligente es una persona responsable. Ve, como el muchacho, ya empezamos clases, como el muchacho que no necesita que la mamá le diga de estudiar, sino que llega, ¿verdad?, de pronto a la casa después de la jornada estudiantil, se baña, come, si hay que descansar, descansa, pero inmediatamente, sin que nadie le diga nada, ¿qué hace? Prende el televisor. ¿Qué hace? Para los cuadernos, ¿verdad? Solito. ¿Qué dice el verso número 24? La mano de los diligentes, ¿qué hace? Señoreará. Es decir, sí, que va a gobernar bien, se va a enseñorear de las cosas. Pero, ¿qué pasa con lo opuesto? Mas la negligencia, ¿qué genera? Dice que será, es decir, que tiene un costo, tiene un precio. Cuando alguien es negligente, hace cosas obviamente fuera de la responsabilidad, y eso, mi amado hermano, siempre va a producir, diría, un daño, y muchas veces un daño en nuestro bolsillo. Por ejemplo, hablando del caso de los perritos que estábamos tocando, si usted no guarda realmente las medidas de seguridad con estos animalitos y lesiona a un vecino, a un transeúnte, ¿qué le va a generar a usted, mi amado hermano? Un gasto.
un costo. Sí, porque lo van a denunciar, le van a pasar una factura de medicina, le van a pasar de pronto una factura, sí, del médico. ¿Y quién va a terminar pagándola? La va a terminar pagando usted. Sí, simplemente ¿por qué? Porque no fue diligente, no fue, mi amado hermano, sí, cauto a la hora de ¿qué? De dar medidas de seguridad, aún inclusive para sus propios bienes. Sí, aquí tenemos otra, sí, bueno, esto es una gráfica como consecuencia final de una negligencia, sí, una negligencia médica. De hecho, en la actualidad creo que las leyes están tratando de que toda persona que ejerza, sí, la medicina tiene que sacar una póliza de responsabilidad profesional, sí, responsabilidad civil profesional. Ahora, ¿y qué hay de esa negligencia? Muy común también por nuestro entorno. Sí, parece taxi, pero no es. ¿Ah? Sí. Vayamos a la escritura, mi amado hermano. Proverbios 19, más adelante. Proverbios capítulo 19. Esta foto no lo hubiera bajado de internet. Mejor lo hubiera parado en la esquina de la iglesia y lo hubiera tomado. Hubiera sacado buenas fotos. Proverbios capítulo 19, versículo 15. ¿Lo tiene? Aquí viene un ejemplo también. La pereza hace caer en profundo sueño. Y aquí la contraparte. Y el alma negligente, ¿qué dice? El negligente puede tener, mi amado hermano, la nevera llena, sí, pero la vagancia de no abrirla, sí, de no de pronto coger una papa y pelarla, ¿verdad? De no coger el arroz, está el quintal de arroz ahí y no cogerlo, lavarlo y ponerlo a la olla, lo matará de hambre. ¿Verdad? ¿A cuánto les pasa así en casa? ¿Verdad? Llega la mamita, sí, llega el papá y los muchachos, tengo hambre, pero toda la comida está ahí, claro, sin preparar, pero está ahí para que la preparen. ¿Sí? Dice en el versículo número 15, ¿sí? Del capítulo 19, ¿sí? Y el alma negligente padecerá, ¿qué cosa? Hambre. Algo nos dijo Jesús con respecto a la diligencia, y yo quiero que usted, sí, me acompañe a la escritura. En Mateo capítulo 25, Mateo, el Señor utilizó una ilustración para ello. Evangelio según San Mateo, capítulo número 25. Sí, el primer evangelio. ¿Lo tienen? Aquí el Señor nos da una ilustración, una parábola. Voy a leer el versículo 24 al verso 26. Pero llegado también el que había recibido un talento, es decir, una cantidad de dinero, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas, es decir, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, dice el verso 25, tuve miedo y fui y escondí tu talento o tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Es decir, te lo devuelvo tal como me lo has dado. Verso 26. Respondiendo su señor, le dijo: siervo, ¿cómo le dijo? ¿Cómo lo calificó? Como siervo malo y negligente. Mire cómo, mi amado hermano, la negligencia tiene una asociación de malicia. Malo, siervo malo y también negligente. Sabías, dice ahí, que ciego, es decir, que cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Y ahí el Señor le dice: bien pudiste haber dado mi dinero a los banqueros, que aunque sea me hubieras entregado el dinero, pero con los intereses. Es decir, no quieres trabajar tú perfecto, pero sí deja que otros puedan trabajar, sí, por él. Mi amado hermano, la negligencia el Señor la cuestiona a todo nivel. Cuando vamos a Éxodo capítulo número
sí, 21, versículo número 29, recuerde que si el hombre sabía que su animalito era corneador, es decir, ya tenía mala fama, y él no tomó medidas preventivas para poder poner a buen recaudo de pronto su ganado bajo cerco o de pronto con alguien de cuidado, ¿sí? Dice ahí, también morirá su dueño. Siguiente versículo, verso 30. Si le fuera impuesto precio de rescate, es decir, causó daño. Recuerde que, mi amado hermano, que también se puede sancionar a una persona con una multa. Y eso es lo que está diciendo la palabra. Pondrá rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Por eso es que dice que la negligencia siempre será tributaria. Siempre va a generar penosamente sin una sanción. Haya corneado a hijo o haya corneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata. Y el buey, ¿qué dice? Será apedreado. Amén. Ahora, ¿cuál es la primera lección espiritual que podemos sacar hasta el versículo 32? Mis amados hermanos, si de usted depende tomar medidas de seguridad para saber, o para tener un buen vivir con su entorno, hágalo. ¿Ven? Muchas veces en casa, mi querido hermano, somos negligentes y para pena nuestra o para malestar de los demás, su negligencia produce daños, ¿sí?, en su alrededor. Fugas de agua sin arreglar, por ejemplo. El agua que se va. Y usted tiene en su casa una poza de agua. Y penosamente, tanta llega a ser, diríamos, hacia el daño que comienza a afectar, ¿qué cosa? La vivienda de al lado. Y si le reclaman, usted es más bravo. ¿A cuánto le ha pasado esto, mi querido hermano? A usted le molesta, ¿verdad?, que el agua del vecino se le meta a su casa, ¿sí o no? Y cuando estos daños salen de su propia vivienda, ¿qué acontece entonces? Vamos a suponer un techo con el que esté colapsando. ¿Sí? De pronto usted dice, bueno, usted puede decir, bueno, estoy acostumbrado a mojarme, sí, pero de pronto el no arreglar su techo puede ser que le cause perjuicio, ¿sí?, al vecino. Si usted tiene animalitos, por ejemplo, y los saca a hacer sus necesidades, justamente el vecino que no tiene animalito tiene que recoger los desechos de su animalito. ¿A cuánto le pasa esto? ¿Hará? Y a veces dejamos pasar estas cosas, ¿verdad? Y la vecina le reclama, ¡ay, vecina, que no ha tenido perro! No, esa no es la actitud. Esa no es la actitud. La Escritura nos advierte, nos está enseñando en esta noche que aún hasta de estos detalles, sí, Dios está preocupado, porque, mi querido hermano, recuerde que sus derechos terminan donde comienzan los derechos del otro, de su propio. Amén, hasta ahí llega. ¿Cuántas veces usted alza demasiado? Digo yo, usted habla del pueblo cristiano, ¿no? Sí, alza demasiado el volumen de las alabanzas. ¿Ya? Y el de al lado le golpea. ¡Ay, hijo del diablo! Usted le dice, no, ningún hijo del diablo. Usted tiene que aprender a convivir en medio de su entorno. Y si a usted le hacen lo mismo con música mundana a las 3 de la mañana, ¿cómo se sentiría? ¿Verdad que me molesta? ¿Le causa o no le causa incomodidad? Yo sé que le causa incomodidad. Mi amado hermano, recordemos que debemos de dar el mismo trato que queremos recibir. Si usted sembró un árbol y ese árbol comienza a crecer y comienza todo el barro a llenarlo de hojas, ¿quién tiene que limpiarlo? El que lo sembró. Amén, mi querido hermano. Hoy como que un silencio ha invadido la iglesia. Pero alabe a Cristo en el nombre de Jesús. Ahora, en la misma línea dice el verso 33. Mire lo que nos dice, nos advierte el Señor. Verso 33. Y si alguno, ya vamos a explicar la gráfica. Y si alguno abriere un pozo, ¿sí? En ese sentido, esta ilustración iba muy acorde a
a la realidad de vida que tenían, sí, los israelitas. Entonces, en el desierto, como no había agua, mucha gente, ¿qué es lo que hacía? Cavaba hasta poder encontrar algún hoyo, un ojo de agua y ahí proveerse. Pero por lo general estos ojos de agua sí, no eran vertientes, diríamos así, permanentes, sino que al poco tiempo se secaban. Pero la pereza, sí, la negligencia estaba asociada. Abrían y lo dejaban botado. O como se suele ver muchas veces en caricatura, ponen el hueco, le tiran una sábana encima y dicen, ya está, ya lo tapé. ¿Verdad? Como cuando barren las muchachas, ¿no? Alzan la alfombra o lo meten en una esquina y lo dejan. Ya barrí, dice, y tanto te lo suben en un rincón. ¿Verdad? Como cuando el pastor visita las casas, golpea de sorpresa. ¡Uy, el pastor! Por dentro soy un revolú. No sé qué estará pasando adentro, pero algo hay, creo. Sí. Ahora, dice el verso 33, si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere, es decir, la vuelva a rellenar, porque eso sería lo ideal, ¿verdad? Que lo vuelva a rellenar y cayere allí, ¿quién? ¿Ok? Un buey o un asno. El dueño de la cisterna, diría yo, el que hizo el hueco, pagará el daño resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será, es decir, te pago el animalito que se cayó y de pronto se desnucó, se mató, y yo te lo pago y yo me quedo con lo, en este caso sí, digámoslo así, ya con el efecto, sí, o ya el animalito que está en sí, que ya ha fallecido. Dice, y el muerto será, sí, suyo. Verso 35. Y si el buey de alguno hiriere, ¿a quién? Al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Es decir, y cada quien recibirá al 50% tanto del buey vivo que lo han vendido, como el 50% de qué cosa, del buey que mató el buey, sí, que lo acordió. Ahora, mire estas normativas, me encantan, porque estas normativas nos enseñan, sí, en este caso, la equidad y la igualdad con la que Dios mira todas las cosas, cuando por A o B motivo en nuestro convivir de pronto se pudieran suscitar cosas inesperadas. Sí, justo usted está arreglando a alguien, plum, un cortocircuito y dejó a todo el vecindario sin luz. Y no faltará a alguien que se le quemó algún electrodoméstico. No faltará quien de pronto le reclame. ¿Cuál debería de ser su actitud? ¿Cuál debería ser la postura correcta? Mandar a reparar el bien que usted mismo, ¿verdad?, dañó. Eso debería de ser lo correcto. Sí, mis queridos hermanos, en ese sentido, nuevamente el Señor nos advierte con respecto, sí, a las medidas de prevención que tenemos que tomar como hijos de Dios. Acompáñenme, por favor, en el libro de Levíticos, capítulo 25. Si reforcemos esta enseñanza. Levítico capítulo 25. ¿Lo tiene? Leamos por favor el verso 18 y 19. Primero veamos la reglamentación de manera general. Levítico 25, versos 18 y 19. Dice el Señor, y pongan atención cómo el Señor comienza este texto. Ejecutar, dice ahí, ¿verdad? Es decir, pónganlo por obra o pónganlo en práctica. Ejecutar, pues, mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra. Y miren lo que dice: y habitaréis en la tierra como seguros. Diría cualquiera: óyeme, haz lo que te digo y toma el consejo y te irá bien. Amén. Versículo 19.
y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella, como dice, inseguros. Con seguridad. ¿Cómo habitaremos? Con seguridad. Mire cómo Dios está pendiente aún, mi amado hermano, sí, de la forma o de la manera en la que pudiéramos estar viviendo. Adicionalmente, acompáñenme por favor en el libro de los Proverbios, capítulo número 11. Proverbios, capítulo número 11. ¿Tiene? Verso 14. Proverbios 11, verso 14. Donde no hay dirección, es decir, donde no hay una guía, donde no hay dirección sabia, ¿qué hace el pueblo? Caerá. Caerá el pueblo. Mas en la multitud, ¿de qué? De consejeros hay seguridad. Y ahora me voy a la gráfica. Ahora sí me voy a la gráfica. Mira, uy, qué bonito los niños. No, no. Esta gráfica tiene algo muy particular. En esta gráfica lo que quiero resaltar es que aquí quien está cuidando a sus hermanitos es supuestamente el hermano, supuestamente digo, el hermano mayor. Pero pregunto, ¿usted cuánto le estima a ese hermano mayor en edad? 8 añitos puede ser que tenga. A lo mucho. Pregunto, ¿será cosa sensata? ¿Será algo seguro dejar a nuestros hijos, ¿sí?, a cargo de uno de los mayores, en este caso de 8 años, cuidando a uno de pronto de 1 año y a otro que sea de pronto de 7 o de 6? ¿Será cosa sensata, mi querido hermano, si tomar este tipo de medidas de cuidado para que en casa no hayan accidentes? ¿O es que acaso, si usted de pronto, tomando, diríamos como referencia, muchos incendios, la mayoría de los flagelos se dan cuando los niños quedan en casa solos, la madre sale, les pone candado, deja con cadena la puerta así y los deja dentro y dice, ahí se están cuidando solitos. Y oh sorpresa, a lo que retorna, la casa está incendiada y sus hijos están carbonizados. Amado hermano, el Señor quiere obviamente que nosotros sí tomemos todas las medidas necesarias para poder no solamente convivir con los demás, sino también para poderlas aplicar aún dentro de nuestro propio hogar. Mire, si alguien está preocupado de la seguridad de su pueblo es Dios. Y quiero ilustrarlo con una parábola que el Señor la dio, no en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Sí, de manera exacta en el libro de Isaías. Mira cómo Dios por medio de una parábola nos enseña de qué manera Él aplica la seguridad para su pueblo. Isaías, en el capítulo número 5, usted lo va a ver y dice, ah, ya me acordé. Si es que ha leído la Biblia, no está. Si no la lee, dice, uy, este es nuevo. ¿Cuánto leen la Escritura? Amén. Debe de leerlo. Recuerde, el libro de esta ley nunca se apartará de su boca, sino que de día y de noche meditará en ella. Amén. En él para poder vivirlo. Versículo número 1. Voy a leer todo ese pequeño pasaje, pero vamos a rescatar de esa ilustración la enseñanza. Ahora, Dios compara a su pueblo con una viña, ¿sí?, como una especie de una granja. Y veamos las palabras dentro de esta parábola. Dice el verso 1: ahora cantaré por mi amado. El cantar de mi amado, ¿a quién le dedica esta canción? ¿A cuántos le han dedicado una canción? ¿Cuántos esposos en su etapa de enamoramiento le dedicaban canciones a sus novios? ¿Sí? Sí. Ahora cantaré por mi amado. El cantar de mi amado, ¿a quién? A su viña. Y dice ahí: tenía mi amado una viña
Y dice, ¿en dónde la tenía? Veamos, analicemos el asunto. ¿Dónde la tenía? Ahora, primeramente me encanta porque ¿cuántas viñas tenía? ¿Cuántas tenía? ¿Cuántas debe de tener un hombre, una esposa? ¿Cuántas? Una nomás. ¿Sí? Una. Tenía, dice mi amado, una viña. Y me encanta porque no la tenía en cualquier lugar. Dice que la tenía ¿en dónde? En una ladera fértil. Es decir, la tenía en el mejor de los territorios que se la puede sin tener. Amén. Es decir, que no la tenía descuidada. Hay quienes viven, mi amado hermano, créanme, una cosa es la pobreza, otra cosa es la sociedad. Amén. Hay quienes, parece mentira, mi amado hermano, pero es necesario fortalecer esta enseñanza. Hay quienes, si bien es cierto, por su falta, digamos, de recursos económicos, no pueden de pronto vivir de una mejor manera. Pero una cosa no es tener dinero, otra cosa es tener, un deseo de limpiar donde se vive. Amén. Usted no puede permitir, mi querido hermano, que en su entorno donde usted se desenvuelve, usted y los suyos, haya suciedad. Porque la sociedad es, ¿verdad?, viene también apegada con qué cosa, con las enfermedades. Amén. Digo esto, mi querido hermano, porque hay personas que tienen, y aquí quiero ser muy directo, tienen para comprar un plasma, tienen para comprar un equipo de sonido, tienen para comprar de pronto una tablet, pero no pueden poner un piso de madera decente dentro de sus propias casas. ¿Sí me están entendiendo? Se deben en cosas innecesarias y en las más, diríamos así, las más evidentes, en las más necesarias, se descuidan. Uy, mi hijito se cayó de la escalera. Y cuando usted va a ver la escalera, son dos cañas con cañas atravesadas. Y oh sorpresa, mira la sala, un televisor de 50 pulgadas. ¿Sí me está entendiendo? No podemos ser negligentes. Debemos de brindar seguridad. ¿De qué te sirve, mi amado hermano, el televisor de 50 pulgadas si no está el niño que pueda disfrutar de ese televisor? Porque se cayó de una escalera que tiene años pudriéndose y que hasta la fecha está esperando que sea cambiada o sea reparada. Amén. ¿Sí? No importa, mi amado hermano, así es la palabra. Yo sé que llega, pero así es. Ella nos hace ver nuestros errores. Versículo número 1. Recuerda, tenía su amado una viña. ¿Y dónde la tenía? En una ladera fértil. Verso 2. ¿Qué había hecho con esa ladera? La había es decir, que le había dado. ¿Para qué sirve un cerco? Solo para cerrarla. Para darle seguridad. Para que nadie entre. O a su vez, para que nadie pueda salir. Amén. Le había cercado, obviamente, para brindar seguridad. Y también en el territorio dice que lo había. Y lo había también despedregado. Había sacado todo aquello que podría de alguna manera ahogar. Sí, en este caso las matitas que se siembran dentro de ese vino. Me encanta. Y plantado, dice ahí, ¿qué cosa? Cualquier hierba. No, había plantado vides, pero no cualquier vida, sino las escogidas, es decir, las mejores. Sí, de las mejores. Vides escogidas. ¿Qué más había hecho? Había edificado en medio, dice, de ella una torre. Ahora, ¿cuál es el objetivo de hacer una torre? Para poder vigilar. Pero no solamente eso, estas torres, mis queridos hermanos, no solamente eran para vigilancia. Estas torres eran para poner en las partes altas estanques con agua para poder irrigar todos los ductos o los canales para el sembrío. No solamente servían como puestos de vigía, sino también para poder mantener en óptimas condiciones el terreno. Dice, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lugar, es decir, un depósito para poder, ¿qué cosa? Luego de cosechar, poder exprimir esas uvas y tener, diría yo, un buen vino.
Es decir, que el Señor se había preocupado de dar todas las condiciones, crear la atmósfera y el ambiente estable y seguro. ¿Para qué? Para poder tener a quién ahí metido. ¿A qué quiero decir? A su pueblo. Porque allá apunta esta parábola. Mire, terminemos. Dice, y hecho también en ella un lugar, y esperaba, ¿quién? El sembrador. Esperaba que diese uvas, pero dio uvas. Las uvas silvestres son uvas, pero amargas. Verso número 3. Ahora pues, recuerda que esto es un canto y una parábola. Vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña? Es decir, ¿qué atención más le podía dar? ¿Qué otras medidas más les podía yo brindar a mi viña que yo no haya hecho en ella? Verso número 4. ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? O mostraré, dice, pues ahora lo que haré yo a mi viña. Claro, como no le correspondieron, ¿qué es lo que ahora el Señor hizo con ellas? Le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, es decir, pisoteada. Pero eso ya como juicio. ¿Por qué? Por no saber corresponder a las medidas de atención, de cuidado que nos brinda el Señor. Recordemos por favor al libro del Éxodo. Miremos pues entonces con mucho cuidado cómo Dios vela por nosotros. Versículo número 35, ¿no? Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Verso 36. Mas, si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará ¿de qué manera? Ya aquí no se va a medias, sino que pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Es decir, ya no se queda con parte del dinero de su buey, sino que todo el dinero del buey que él vendiere quedará para resarcir el daño a quien lo provocó. Ahora, versículo para terminar, mi amado hermano. Sí, vámonos a Efesios, vamos a culminar, a sellar, diría yo, con broche de oro esta enseñanza. Efesios capítulo 3, verso número 8. Algo tenemos que sacar en conclusión de esta enseñanza. A veces decimos, ¿y qué puedo yo aprender de todo esto, mi amado hermano? Yo creo que el Señor sí nos está enseñando muchísimo a través de estos ejercicios, sí, prácticos que se llevaban a cabo en el entorno del pueblo en el desierto. Efesios capítulo número 3. ¿Lo tiene? Voy a leer del verso 8 al versículo número 12. A mí, aquí habla el apóstol Pablo, a mí, dice el apóstol, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Cuál? O este privilegio. Verso 8. Efesios 3, verso 8. De anunciar entre los gentiles el evangelio. Y dice ahí, ¿de qué? De las inescrutables riquezas de Cristo. Para los que no saben el término inescrutable, apunten. Inescrutable significa que no puede saberse o no puede averiguarse. Eso significa inescrutable. Amén. Que no puede saberse o no puede, sí, en este caso no puede averiguarse. Digamos, leyéndolo de otra manera, para poder entender mejor. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las cosas que no podemos averiguar. Sí, que son ¿qué cosas? Cosas ricas en quién. Porque no sabemos por qué a Dios le plació darnos algo tan grande, tan majestuoso,
majestuoso, sí, para nosotros. Usted se ha preguntado por qué el Señor lo ha elegido, por qué el Señor de entre 6.000 millones de habitantes justamente lo tiene a usted sentado en esta noche en esta iglesia. Eso es algo que no tiene una respuesta humana. Solamente cuando estemos frente a Dios vamos a llegar a entender su propósito, sus planes. Pero sigamos, porque ahí no quiero llegar. Verso 9. Y de aclarar a todos los que sean, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Un término nuevo: dispensación es periodo de tiempo indeterminado. Eso significa dispensación, periodo de tiempo indeterminado. Y de aclarar a todos cuál sea el periodo del tiempo del misterio escondido desde los siglos en Dios. Dice que creó todas las cosas. Verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quienes. ¿A quién Dios usa para predicar este evangelio? Al pastor. ¿A quién? A todos. Sí, a la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y aquí quiero llegar, versos 11 y 12. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y mire lo que dice el texto: en quien tenemos, mira cómo Dios nos mantiene, mi amado hermano. ¿Qué dice? Léelo, por favor. En quien tenemos, ¿qué cosa? Seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué tenemos? Seguridad. ¿Qué nos brinda el Señor? Seguridad, y también nos brinda confianza. Mira, mi amado hermano, Dios no nos despreocupa. Eso es lo que nos está tratando de decir el texto. Dios no se olvida. Así como en esta gráfica, un niño, ¿verdad?, ¿qué puede cometer de pronto en su ignorancia, por su misma inmadurez? Puede llegar a meter el dedito en ¿dónde? En un tomacorriente. El Señor, por su parte, ¿qué nos da cuando nos acercamos a Él? Lo primerito que nos da, ¿qué cosa es? Seguridad. Cuando venimos a Él, el Señor de manera inmediata, como sabe que venimos así, niños espirituales, inmediatamente, ¿qué nos da? Seguridad. Y luego de que nos brinda seguridad, ¿qué nos brinda también? Confianza. ¿Para qué? Para poder estar identificados con Él. Cuando usted tiene confianza con alguien, en el caso de la familia, o usted tiene confianza con su papá, usted libremente va a decir: papá, no sea malito, sí, deme tal cosa, o deme permiso para tal cosa. Porque tiene cuando usted no tiene confianza con sus padres, yo le aseguro que sus padres son los últimos en enterarse de las cosas que usted está haciendo. Quien se entera es la mejor amiga, la amiga del colegio, los que están conectados en el Facebook, pero menos el papá y la mamá. ¿Verdad? Mi amado hermano, cuando vamos por favor a Éxodo capítulo 21, bien podríamos nosotros, sí, sacar en limpio de que Dios nos está demandando ser un pueblo, sí, responsable y saber, mi amado hermano, convivir en medio de nuestro entorno. Amén. Si usted, mi amado hermano, ha alcanzado en Dios la madurez, debe también con responsabilidad y debe, sí, también siendo recíproco, dar todas las medidas de prevención, no solamente dentro de su hogar, sino también en su entorno local. Amén. Eso inclusive demostrará a la gente que Cristo a usted le ha cambiado, y que si el Señor ha hecho esa obra en usted, si de pronto usted antes no se hacía responsable de las cosas que usted mismo, sabiendo que pasaban por su culpa, ahora usted las afronta, yo le aseguro que eso dará buen testimonio en el barrio y dirán: la vecina verdaderamente ahora ha cambiado. El vecino verdaderamente antes era un irresponsable, pero ahora este hombre tiene cuidado aún del entorno
entorno en el cual Él vive. Y por medio de nuestra forma de vivir, también podremos predicar las buenas nuevas de Cristo. Que el Señor les bendiga y la gloria sea para el Padre, para el Hijo